No, ya no se lo escucha, profesor. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien, buenas noches para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Y estaba, estaba conversando con alguien ahora que estuvo en Francia y había publicado una foto de Georges Méliès, que es como uno de los como artífices del cine. Es un francés que había sido animador antes y que hizo una película que es un clásico del cine mudo en el siglo XIX, aún creo que ni siquiera siglo XX, que se llama El viaje a la luna. Y ese video de esa canción de Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, es como un homenaje a esa película. Y está hablando con una amiga que está en un cementerio en París y que tiene como el busto de Méliès y el busto tiene como una pintura regada, ¿no? Como una tinta regada, como cuando el cobre se añeja y se pone como verde, como la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, que está verde, pero es por el cobre añejo. Y, y pensó que era un accidente, pero no, parece que la dejaron así, pues porque lo que hacía Méliès era pintar los fotogramas que luego reproduce el cinematógrafo que se habían inventado los hermanos. ¿Alguien sabe cómo se llaman los hermanos estos que se inventaron el cinematógrafo? ¿Alguien sabe? Méliès le ponía color a las películas, pero estos dos se inventaron el cinematógrafo, que era el Lumière, aparato que podía filmar y al mismo tiempo Lumière. reproducir. Lumière, muy bien. Lumière fueron los primeros que pudieron poner una película, digamos, una imagen en movimiento que fue un tren. La gente se asustó mucho y luego fueron desarrollando la técnica y aparecieron otros personajes eh, como Lumière, como Méliès, perdón, Méliès, que luego le pusieron colores. En Colombia la primera película que se filmó fue La tragedia del 15 de octubre, que fue una película sobre el homicidio de Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe fue un liberal, un político liberal que hizo parte, que participó en la guerra de los 1000 días, en la cual fue derrotado el Partido Liberal estrepitosamente y que, digamos, le abrió paso a un periodo de gobierno del Partido Conservador que se denomina la hegemonía conservadora y que tuvo alrededor de 30 años al Partido Conservador en el poder y en el gobierno del Estado de Colombia, eh, más o menos entre 1900, 1899 hasta 1928. Eh, y Rafael Uribe Uribe fue guerrillero cuando ya había perdido el Partido Liberal la guerra de los 1000 días, que había sido una guerra convencional, es decir, de ejércitos, el ejército liberal y el ejército conservador. Y luego Rafael Uribe Uribe y Tulio Varón, que tiene un busto aquí en la calle 15 con carrera quinta, entre otros liberales, se armaron en cuadrillas e hicieron una suerte de guerra de guerrillas ya contra el Estado colombiano y contra el partido de gobierno y contra el ejército, que en ese momento era el Ejército Nacional eh, Conservador. Recuerdo una masacre que realizó Tulio Varón. No es gratuito, que la guerrilla de las FARC tenía un frente en el norte del Tolima que se llamaba Tulio Varón, y esa masacre a soldados conservadores en Cunday fue tremenda, ¿no? Asesinaron unos 300. Al final a Tulio Varón lo mataron acá en Ibagué y lo descuartizaron porque se había emborrachado y lo cogieron borracho. A Rafael Uribe lo mataron en el centro de Bogotá con un hacha, dos hermanos, que no recuerdo en este momento el nombre porque yo soy pésimo para recordar algunas cosas, y unos italianos que han venido a Colombia, trajeron el primer cinematógrafo que estuvo en el país, quisieron hacer una película sobre Rafael Uribe Uribe.
Y estos italianos, que eran los de Domenico, entrevistaron y luego pusieron a actuar a los asesinos de Rafael Uribe Uribe, que eran los hermanos Galarza, ya me acordé. Fueron a la cárcel y ellos fueron los actores de la película en la que ellos de nuevo mataban a Uribe Uribe. La película se llama El drama del 15 de octubre porque fue el 15 de octubre cuando mataron a Uribe. Y la gente cuando vio la película, lo que cuentan, digamos, los que han hecho historia del cine colombiano, es que, bueno, la primera impresión fue pues la imagen en movimiento, ¿no? No habían visto, es decir, habían visto fotografías, porque recuerden ustedes que antes los retratos se hacían en pintura, luego apareció esta técnica de la reproducción mecánica, y la gente se hacía fotografías, era lo máximo que se hacía, pero no había visto nunca, ¿cierto?, una imagen que tuviera vida. Y la primera reacción fue dispararle, ¿no? Y había gente que le disparaba porque pensaba que eran en realidad los asesinos de Uribe Uribe. Y después hubo mucha indignación porque los italianos habían puesto a actuar a estas personas y la película pues obviamente fue un fracaso. Se conserva un fotograma nada más, se conserva una fotografía del drama del 15 de octubre, de una película que fue producida más o menos en 1919 probablemente, o 1920. Y bien, les cuento esto, pasé de la historia de una amiga que estuvo en Francia al cine colombiano que además se ha proyectado de manera importante en la representación sobre la violencia, sobre el conflicto social y político colombiano, desde esa primera película, que fue la primera obra cinematográfica colombiana, y digamos buena parte del corpus de la producción del cine ha sido, digamos, ese tema ha sido recurrente, ¿no? La violencia social y política. Luego vinieron otras obras sobre otros temas también, pero digamos el tema de la violencia ha sido recurrente. Bien, yo les voy a compartir mañana una de las clases que para la sincrónica, un poco sobre este tema para tener algo, para que tengan algo de contexto sobre el siglo XIX y principios del siglo XX. No, como les había planteado al principio, no voy a tratarlo este curso de manera cronológica, como empezando en historia, como teleológica, del principio al final, sino por temas, ¿no? Por problemas. Entonces, de lo que estamos tratando este primer módulo, que empata con la introducción, es sobre formación de Estado. Ese es un poco el primer tema que estamos tratando. Pero por supuesto que ustedes tienen que tener un poco de contexto, ¿cierto? Y esto lo vamos a subir con algunas de las clases asincrónicas. Me interesa sobre todo guerras civiles, siglo XIX, y estos periodos que la historiografía le pone unos nombres, ¿no? Que es problemático, pero es para guiarse. Hegemonía conservadora, República Liberal, Frente Nacional, ¿no? Esos nombres, ¿no?, que usa la historiografía para referirse a ciertos momentos. Y yo pues que no soy historiador y que no tengo, digamos, pretensiones de verlo ni de hacer historia de la manera como se hace en esa disciplina, no pienso, digamos, como orientar el curso, digamos, como en esa línea. Así que les dejaré entonces mañana esa clase o más tarde. Bien, las personas que tienen les pido por favor activar sus cámaras. Todo el mundo, no quiero sonar así como tienen que hacerlo, pero sí, realmente sí. Entonces, porfa, enciendan sus cámaras y vamos a revisar un poco como más pedagógicamente las reseñas y reacciones que habían para hoy, para que ustedes como miren un poco el ejercicio sobre cómo se hacen las reseñas y cómo se hacen reacciones, así como la semana pasada revisamos esquemas conceptuales. Entonces, un poco lo que hagamos esta noche, sí, que es una clase más o menos como la anterior, ¿cierto? Vamos a ver contenido, pero me interesa como que no dejarles solos y solas con este tipo de ejercicios que estoy dejando. Es que un poco conversemos de la reseña, de la manera como se hacen las reseñas y después entremos en materia. Así que voy a referir en principio
me voy a referir en principio a los textos, o bueno, prefiero como escuchar primero a, a Juan, a Cristian. Voy a enviar la otra estudiante que tenía la reacción, que hasta ahorita había visto solamente las dos reseñas y una reacción. Bien, entonces vamos a revisar ese ejercicio de Juan Pablo y Cristian, las reacciones, y posteriormente voy a hacer presentación de lo que hay para hoy, de las lecturas, y podemos dejar hasta acá. Les voy a recomendar una película. Las películas hay que verlas, quiero decirles, no las dejo como por diversión, sino que hay que verlas. Algunos en los talleres relaciono las películas, las lecturas y tal, entonces hay que verlas siempre. Las películas, que por supuesto les envío links, no les dejo cosas que no se puedan conseguir. Y también las clases asincrónicas hay que verlas, como por ejemplo la que les dejé la semana pasada el profesor Javier García, perdón, del profesor, ¿cómo se llama? Javier Revelo Rebolledo, y los comentarios que hicimos a su conferencia el profe Carlos Guzmán y mi persona en las pasadas jornadas de Derecho. Bien, entonces, si les parece, empecemos. Juan, luego la persona que tienes a cargo la redacción que va a presentar Juan Pablo, y luego Cristian y la persona que tiene a su cargo la redacción que va a presentar Cristian. Entonces, Juan, tienes 10 minutos solamente, ¿vale? Son las 8:15. Luego la redacción tiene 5 minutos para que terminemos a las 8:20. Yo hago mis comentarios sobre la presentación y el texto que leí sobre la lectura. Así que arranca de una vez. Listo, buenas noches para todos. Entonces, pues la reseña que me correspondió a realizar a mí fue el texto de Poder y Violencia, el primer capítulo, Aproximaciones al estudio en Colombia del conflicto armado, ilegalidad y narcotráfico, por Fernán González. Básicamente, pues, como para dar una introducción, el texto, lo que, pues, como ustedes ya lo leyeron porque pues, hicieron el esquema, trata sí, como de un estudio, de una aproximación a lo que podríamos definir como Estado en Colombia, ¿no? Entonces, pues, en un principio nos lleva a hablar de esas zonas, a compararnos, bueno, con esas zonas que, digamos, están de una manera similar a nosotros. ¿Necesita que comparta el documento por acá o no hay necesidad? No, listo. Entonces, les decía que nos lleva en un principio... Sí, Juan, sí, compártelo, por favor. Listo. Yo con eso, ahora que lo comente, hago... O no, más bien yo lo comparto cuando lo vaya a comentar. Todo bien. Bueno. Bueno, entonces les decía que, digamos que el texto pues inicia dándonos como esa perspectiva general de lo que era Colombia a principios de este siglo, específicamente con un estudio en 2005 de la Fundación Foreign Policy and the Film for Peace, en donde mostraba a Colombia en el puesto número 14 en riesgo de colapsar, el estado en riesgo de colapsar, y pues veíamos cómo Colombia se encontraba por países que uno naturalmente pues no compararía, ¿no? Con Colombia digamos, al tener Colombia por ejemplo, un PIB per cápita superior a estos países, y que estos países eran mayormente conformados en el continente africano. Entonces, pues resulta curioso ese tema, y pues lo que planteo y lo que plantea el autor en principio es el hecho de que si bien hubo una mejora desde el 2005 con la entrada no solo del el gobierno de Álvaro Uribe, sino también anterior al de Pastrana, también con el de Santos, pues hubo una mejoría en esa posición que tenía Colombia en esa lista, y pasó de un puesto 14 a un puesto, ahorita no recuerdo muy bien el puesto, pero subió categóricamente, y pues digamos que salió por un momento, o por estadística por lo menos, de ese concepto de estado de riesgo.
Entonces, lo que yo planteo en esta reseña es que si bien es cierto que la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, digamos que ayudó a confrontar y a llegar por lo menos con ejército o con instancias militares a esas zonas donde generalmente el país no se encontraba pues controlándolas o por lo menos no había presencia del Estado, yo planteo un tema y a mi parecer es que se le dio un calmante a un enfermo terminal. Entonces, es como que si bien estuvo, véase bien o no, esta política por lo menos acercó al Estado de alguna manera, no le dio, digamos que, las garantías totales para estar o para gobernar en esas zonas. Entonces, pues digamos que esa es como la primera parte que difiero del texto o que más bien argumento desde mi perspectiva y desde mi opinión. Y después entonces seguimos hablando de por qué esta ilegitimidad estatal en estas zonas y me plantea algo muy curioso y es el hecho de que el autor también plantea a través de pues, otros textos con otros autores el hecho de que Colombia, por ejemplo, zonas como el Catatumbo o estas zonas que uno dice pues no son controladas por el Estado, son las zonas que son, por decirlo así, más seguras en cuanto a presencia militar, no más seguras, sino en cuanto a presencia militar son las que pues más presencia, valga la redundancia, tienen. Entonces es como interesante ese punto. Otro punto que tomé en mi reseña como para analizar del texto fue la investigación hecha por Claudia López sobre la relación entre el paramilitarismo, la parapolítica y este tema con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Y me resulta bien interesante, como en la política y como en todo, el hecho de que hayan estas contradicciones que hoy en día pues uno dice, a pesar de que hay una investigación muy audaz y muy verídica posible, no solo de Claudia López, ahí está un grupo bien grande que hace esa investigación, digo pues el nombre de ella porque en principio fue como el que se me vino a la mente, pero entonces hablo de que esta investigación le permite a uno ver desde otra perspectiva el panorama, no solo político, pero también deja pues como paradigmas interesantes en el hecho de que trata este gobierno de mostrarse de una manera muy limpia, de que logró sanear, por decirlo así, o de que logró limpiar zonas comandadas por la guerrilla, pero no muestra las formas en las que llegó, digamos, a través de las formas con las que llegó, que fue incluso llegarse a aliar con paramilitares, congresistas de la llamada coalición uribista, que si bien puede que no hayan gobernado totalmente para paramilitares, sí hicieron un conjunto, un conglomerado, una coalición que favoreció de alguna u otra forma las políticas democráticas de Uribe. También hablo de el tema del monopolio de la violencia. Bueno, pues también viene en el texto y confronto, digamos, una posición que a mí me llamó la atención y fue cuando el autor dice que, acá en este pedazo dice, el cambio de términos o perspectiva, dice que Marie Roldán, cuando dicen que la violencia no se explica por la escasa presencia del Estado, que significa un vacío de autoridad, sino más bien por una conjunción limitada de su presencia. Yo digamos que cito otro texto de Carlos Eduardo Geschem, los partidos políticos en Colombia entre la realidad y la ficción, y permite para mí ver, digamos, que este contraste entre el Frente Nacional, que veníamos pues de un sistema y también de una constitución diferente a la del 91, pero de un sistema bipartidista, y como con la entrada de la constitución del 91 se presenta este cambio de bipartidismo a un multipartidismo en la democracia colombiana. Si bien pues no empezó con una fuerza, sí me deja evidenciar que a pesar de que haya ese cambio de partidos, las bases pueden ser las mismas porque al fin y al cabo es un partido político, pero sí hay una diferenciación entre lo que plantea un autor que es como, por decirlo así, que tiene esas bases firmes de estos dos partidos, y yo creo que más bien sí pueden tener algunas cosas en común, pero no necesariamente sus bases son las mismas.
en cuanto a mi opinión, y por eso cito el otro texto. También hago un análisis de las élites subregionales, que pues también el texto nos da para hablar mucho sobre eso, y especialmente pues me llamaba la atención el hecho de que se plantea que hay, o sea, como pues ya lo hemos venido tratando en otros textos y en este, el Estado no gobierna directamente, sino que es por medio de unas élites regionales o subregionales, más bien es la palabra, que gobierna el Estado a través de ellas, y llama la atención las formas en las que se hacen esas alianzas, por decirlo así, o esas formas en las que se llegan a estos grupos o a estas élites para gobernar esas zonas, para pues hacerlas de alguna u otra forma parte del Estado, aunque desde Bogotá, desde la Casa de Nariño, no nos digan cuáles son esas alianzas, ¿no? Entonces, Juan, te queda menos de un minuto, o sea, redondear. Entonces, pues básicamente esa es como mi perspectiva sobre este texto. Es un texto muy amplio, me pareció muy interesante. Encuentro pues cosas como todo con las cuales comparto, otras con las que difiero. Y pues sí, básicamente ese es como muy por encima lo que traté de hacer en mi esquema, en mi reseña. Listo, muy bien, Juan, muchas gracias. La persona que va a hacer la reacción, que no recuerdo en este momento quién es. Se postuló la semana pasada. Juan, ¿tomó nota? Sé que es Jennifer y Luisa, pero no sé cuál de las dos acordaron con hacer mi reacción, la reacción de mi Ok. reseña. Yo tengo el de ¿cómo se llama? Sí, Luisa hizo la redacción del texto Cristian. del texto de Cristian. Bien. Sí, Jennifer, entonces, ¿no hizo la redacción del texto de Fernán? Jennifer vino. creo que no está. Ok, muy bien. Entonces, tenemos la primera calificación, primera mala calificación del semestre. Bien, bien, voy a hacer algunos comentarios sobre la presentación de Juan y sobre el texto de la reseña. Bien, el texto y la presentación tienen una característica para que por favor tengan en cuenta esto. Voy a decir primero las reacciones, digamos, las apreciaciones que tengo sobre su trabajo, y luego voy a volver sobre las recomendaciones para hacer las reseñas. Lo primero, Juan, es un texto, digamos, montado muy sobre la opinión tuya, ¿cierto? Es decir, yo leo a Fernán González y pienso, me llama la atención esto, me llama la atención esto, me llama la atención esto, y lo escribo, ¿no? Está bien. O sea, es como un ejercicio muy personal, en sentido de, yo leo el documento y hay 2, 4, 5 o 6 cosas que me llaman la atención y yo las menciono, ¿cierto? Y ahora pues, las acabas de comentar. Algunas de esas cosas que te llaman la atención son puntos centrales del texto, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la delegación del poder, la cuestión de las relaciones entre centro y periferia, ¿cierto? O entre el poder central y las subregiones. Ese es un tema clave en el texto de Fernán González, digamos, y en esa manera como él explica la relación entre poder y violencia en Colombia y la manera como es formado el Estado colombiano, ¿sí? Allí, digamos, le pegas lateralmente, ¿no? La discusión que da sobre estados fallidos, por ejemplo, con los índices, y el comentario que hace sobre Foreign Policy, que es la revista, ¿cierto? Que, digamos, uno de los tantos índices que supuestamente miden la falla estatal, ¿cierto? O la precariedad estatal, tal, que él no tanto defiende ese punto de vista, porque tú lo escribes en la reseña y ahora lo vuelves a plantear, como si Fernán González estuviera de acuerdo con eso, ¿no? No, en realidad no está de acuerdo con eso, en realidad es muy crítico de esos índices. Hay una frase emblemática de él que es algo así como, el Estado, o sea, hay ciertos lugares del país, como qué sé yo, vamos a decir, vainía, es decir, allá el Estado no es fallido, allá Estado no ha habido. O sea, el Estado no puede ser fallido donde nunca ha estado. Uno podría decir, el Estado, hay un concepto de la Corte Constitucional que es el estado inconstitucional de cosas. El Estado ha fallado en cuestiones, por ejemplo, como la situación carcelaria.
Miren, a unas cuadras de acá de mi casa, yo cerca de la universidad, probablemente cerca de la casa de ustedes, está la Permanente por la 21. Allá hay 400 personas hacinadas, sin condena, sin sentencia, que están en un lugar en donde debería haber solamente 70. No tienen medidas para el tema de bioseguridad de la pandemia, la comida que les dan es comida dañada, tienen un solo baño para 400 reclusos, no hay, digamos, una celda distinta para personas que son LGBTI o personas que tienen, digamos, o enfermedades de, digamos, ciertas preexistencias, es decir, allá, o sea, todas las violaciones de derechos humanos que ustedes quieran, las están sufriendo esas personas privadas de la libertad en la Permanente de Ibagué, en una capital de departamento, en donde hay Estado, ¿sí? Es decir, la plata que se gastó hoy el alcalde en la rendición de cuentas debería ponerla, que pongan por lo menos gel y tapabocas a los reclusos. Entonces, esa cuestión es importante. Entonces, aquí, ¿a dónde voy? Porque no me quiero tomar mucho. Sí, es del internet. Tienen los profesores. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí, señor. ¿No me escuchan? Ya se le escucha. Sí, señor. Y se le volvió ahí la señal. Tiene intermitente. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, pero te vas todo el tiempo. O sea, estoy intermitente. Ok, voy a conectarme a otra red a ver si funciona. Ay, no, he entrado en una gran depresión por este internet infame. Bien, esto les decía, no, no puede ser. Bien, Juan, en concreto, por favor, Juan Pablo y los demás. Miren, sobre las reseñas, entonces, no es un documento, no es una opinión personal, ¿cierto? Y no es, digamos, no son comentarios sobre, ¿cierto? Cosas que a uno le pasan
en lo concreto Profe, es... se le está cortando. Ay, no, no puede ser, no puede ser. Es la primera vez que me pasa esto en todas las... Sí, es la primera vez que me pasa esto en toda la pandemia. Voy a apagar mi módem y lo vuelvo a encender. A que les reciba su propuesta de que me están ofreciendo ahora que el internet de fibra óptica, no sé cuántas megas, y que me bajan el precio, pero que me tengo que meter otro año con el módem de la casa, con el internet de hogar. Ahora estoy seguro que producen estos problemas para que uno desesperado vaya y diga, ay sí, por favor, deme otro año. Estoy seguro que se trata de eso, porque en todo este tiempo jamás me ha fallado el internet, ni en 2020 ni en 2021, desde que empezó toda la maldita sea de la pandemia. Profe, pues puede ser una falla, pues en general, porque hoy le pasó lo mismo al profesor de arte, de la nada se desconectó y no volvió. Estoy seguro que a él también, claro, lo está persiguiendo para que renueve el contrato. No, mentiras. Bien, entonces voy a continuar mientras pueda. Bueno, entonces creo que la idea que quiero expresar, espero que quede clara, y que la estructura de la reseña es un poco la identificación, ¿cierto? De hecho, bueno, pueden escribirla en primera persona, si les parece. Pueden escribirla también en tercera persona, es decir, no tengo lío con eso. El asunto es identificar como ese núcleo grueso, es decir, como esa tesis, como ese argumento central, ¿cierto?, de la lectura, es identificarlo, es decir, mire, en este documento, este señor, el punto de vista que defiende es decir, este señor a lo que apunta, ¿cierto?, es a defender la idea según la cual, ¿cierto?, el Estado colombiano no es un Estado fallido, no es un Estado colapsado, no es un Estado fracasado, ¿cierto? Sino de lo que tenemos que hablar de presencia diferencial del Estado en el tiempo y en el territorio, o en el espacio y en el territorio. ¿Por qué razón? Por estos tres argumentos. El primero, el segundo, el tercero, es decir, y esto no solamente para este curso de Historia de Colombia, para todas las reseñas que a ustedes les pidan de aquí en adelante. Es decir, es como se lee analíticamente un documento sobre el cual uno no necesariamente hace un resumen, sino que hace una síntesis analítica, ¿sí? Entonces, la primera parte de la reseña es eso, es de construir esa síntesis analítica acerca de lo que la persona que uno está leyendo defiende, plantea, ¿cierto? El segundo elemento es el comentario de los argumentos, que es un poco lo que hizo Juan Pablo, ¿no? Entonces lo que dice, mire, yo sobre esto yo tengo una divergencia, yo pienso que no es así. Eso está muy bien, eso es lo deseable también en la reseña. Pero la reseña no puede ser solamente el comentario de los argumentos del autor, ¿no? Sino que esa es una segunda parte, un segundo momento. Pero lo primero es demostrar, ¿cierto? Primero que uno lo leyó, ¿cierto? Lo leyó cuidadosamente, lo digirió, ¿cierto? Y luego es capaz de escribir sobre eso un argumento, ¿sí? Al final, lo que decían las instrucciones, Juan, era como dejar como unas preguntas, ¿no? ¿No era? Al final, o un comentario, ¿no? Como un poco, me parece, para que tengan por favor en cuenta eso, léanse y reléanse las instrucciones, que ahí está claro todo lo que planteé. Agradecerte, Juan. Y en la presentación que es, lo hizo muy bien Juan, no es leer, ¿cierto?, su reseña, es presentarlo igual, es decir, plantear acá en la clase qué es lo que dice esta lectura, cuál es el punto de vista que se defiende. Y pienso que es muy valioso en la presentación de la reseña, en el documento escrito también, pero en la presentación acá, tratar de conectar ese texto con lo que se está discutiendo en la clase, con lo que se está discutiendo, ¿sí? Pues yo sé que no hemos empezado la discusión, ¿cierto? Ya hemos estado conversando sobre la formación del Estado. No tenemos un debate de clase, una discusión de clase, pero vale la pena tratar de llevar las lecturas hacia allá. Cuando ustedes estudian semiótica, cuando ustedes estudian hermenéutica, que generalmente se ven estudios culturales y algunas selectivas, si no me equivoco, en temas relacionados con oralidad, con escritura, con lenguaje, van a aprender que los textos, o sea, un texto
Bueno, primero un texto no es solamente un documento escrito, ¿no? Un texto es también una película, un texto también es una obra radiofónica, es decir, un texto desde un punto de vista semiótico es una cosa amplia, como un discurso, ¿no? Es un concepto amplio. Y un texto, particularmente uno escrito, ninguno tiene, digamos, un universo de sentido cerrado, es decir, los textos significan prácticamente lo que el autor los pone a decir, lo que el lector los pone a decir, es decir, el autor plantea 5 cosas o 10 cosas, pero el lector le da sentido, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno lee algo, se da cuenta que la primera vez que lo leyó, vio unas cosas, luego lo vuelve a leer y se da cuenta de otras. Cuando yo empecé a estudiar, generalmente leía 2 veces, una lectura muy lenta, muy despacio, muy detallada, que lo que hacía era que yo era incapaz de ver como la generalidad del texto. ¿Sí? O sea, a mí lo que me pasaba cuando leía es que leía tan detalladamente que yo me quedaba con la idea de pronto de los párrafos o de un capítulo, de una parte pequeña, de una capítulo, pero yo era incapaz como de dar cuenta de todo un capítulo de 45 páginas como el que es el de Fernán González. O sea, si a mí me preguntaban, yo no sabía qué decía en resumen, ¿no? Como resuman 3 expresiones este man que dice. ¿Por qué? Porque yo me clavaba y subrayaba y tal, ¿no? Entonces tenía que volverlo a leer y ya lo podía leer mucho más rápido. Entonces ya decía, ah, muy bien, o sea, ya sé en qué estoy. Pero cuando lo leía después para otra clase o cuando lo volvía a leer, pues ya uno se encuentra con otras cosas. Entonces quiero que aprendan eso, quiero que tengan en cuenta eso. Los textos nunca se cierran, es decir, de acuerdo a la clave de lectura que uno haga, ¿cierto? Uno puede ponerlos a decir cosas. Lo que me interesa un poco con esto para el ejercicio de las reseñas es que cuando hagan la reseña traten de conectar lo que estamos tratando en las clases para que no sea una lectura del texto, digamos, genérica, ¿no? Como tan desconectada de lo que está pasando aquí en la clase. Uno podría leerlo de Fernán González en clave solamente de la pelea que él tiene con los índices, sobre si Colombia es un estado fallido o no. Uno podría quedarse con la lectura solamente teórica sobre la formación de Estado en Europa, o uno podría quedarse solamente con la lectura sobre el problema de la tierra o la relación de los partidos políticos con el Estado, el clientelismo, la violencia, el narcotráfico. Es decir, es un texto grande, es un texto amplio que dice un montón de cosas, pero uno no puede perder de vista de qué es la clase y de qué está hablando, ¿no? Eso para que por favor tomen nota y tengan en cuenta a la hora de leer, ¿sí? Para defender un argumento, un punto de vista sobre un texto. Entonces, en resumen, como lo he planteado, no es el comentario de opinión, ¿cierto? Es la reseña, ¿cierto? Es una lectura analítica, si se quiere crítica, del documento, ¿cierto? Y la presentación, tratar de traer a colación esas ideas que se han recogido por escrito y adicionalmente orientarlas hacia la discusión de la clase, ¿sí? Entonces yo les voy a leer, les dejé en Drive 2 reseñas que he escrito. Voy a leer una que es sobre uno de los textos que vamos a leer en la clase, pero lo haré después de que Cristian presente su reseña. Cristian, adelante. Listo, buenas noches, muchachos y profes. El texto que me correspondió es Constitución o Barbarie, cómo repensar el derecho en la zona sin ley, por Julieta Ripoll. Para iniciar un poco con la introducción del texto, se habla de un par de preguntas que se hacen que creo que son importantes de hablar. Pues hay como una pequeña ambientación en donde un profesor está preguntando a sus estudiantes sobre preguntas sobre derecho y cómo se deben tomar o cómo se debe pensar este derecho en diferentes zonas del país. Entonces, inicialmente hablamos de zonas, entre comillas, como le dice el texto, sin Dios ni ley, que son zonas de fronteras, son zonas periféricas, en donde la intervención del Estado no se ha hecho presente e incluso, al menos en un principio, llegan a decir que está del todo ausente. Hablamos de cómo pensar ese derecho, de cómo se maneja la justicia o en las diferentes situaciones en las que
estas zonas de periferia en realidad están compuestas por un grupo o por varios grupos en realidad de problemáticas sociales que pueden llegar a ser desde pandillas que afectan con la tranquilidad pues del lugar, hasta llegar a hablar de narcotráfico, hablar de microtráfico y de mucha ilegalidad. Esto genera, obviamente, lo que sería la violencia, uno de los temas principales de ambos textos en este caso, y llegamos a pensar en precisamente cómo la violencia es el pensamiento central de todo esto. Para el caso de hablar de violencia, pues se toma o se intenta ligar un poco con el hecho de que estas zonas de periferia son zonas de pobreza o son zonas incluso de recursos, son recursos, son pobres, pero también de un montón de necesidades más que hacen falta y que complementan el hecho de que todo esto sea un problema para estas zonas sin ley, estas zonas rojas, estas zonas de conflicto. En un momento inicial, sobre un texto escrito por Edith Efrián, que se llama Violencia y Pobreza, que estuve leyendo basándome en este tema, habla precisamente sobre esa conexión que hay entre la violencia y la pobreza. Sin embargo, no las liga del todo y dice que una trae en consecuencia a la otra, pero habla de que estas dos sí pueden llegar a estar ligadas. Voy a leer una cita que puse incluso en la reseña, que siento que es importante para entender este concepto que implementa, donde dice que la pobreza en sí misma no es causante de la violencia, sí de la desigualdad. La desigualdad en América Latina es una de las realidades de mayor orden a nivel mundial, incluso en comparación con África y Asia. La desigualdad se vio consolidada en la década perdida. La desigualdad contribuye a generar elevados niveles de violencia en la región, puesto que es generadora de tensión social. A propósito de hablar de tensión social, pues comenzamos a hablar del hecho de que en el caso de que estas zonas están muy desprotegidas del Estado, es que estas zonas están muy alejadas de tal vez un control necesario por el Estado, pues hablamos de que viene en la colitación pues todo esto que tenga que ver con la corrupción o con las ilegalidades. Hablamos también de que, pues hablamos un poco de la tradición liberal en las regiones. Sin embargo, pues el Estado, en este caso, no entra solo a monopolizar la fuerza ni el papel civil del pueblo, sino que el mismo pueblo hace que como que incrementa el hecho de que las élites sean los protagonistas de la violencia. Esto ha generado, pues, claramente conflictos a largo y ancho de diferentes contextos, y ha llegado también a generar demasiada polémica con respecto a las presencias de ciertos agentes especiales. En el ejemplo, como la policía o el ejército, que hay lugares de zona roja en los que es imposible verlos, como un ejemplo que quiero tomar en este caso. Yo tengo familia que vive vía Santa Isabel, en un pueblo que se llama Junín, Tolima, y es un pueblo que desde hace muchísimo tiempo, después de problemáticas con la guerrilla, se dejó de ver a la policía, se dejó de ver al ejército, y se ha generado dentro del mismo pueblo grandes problemas en tanto a lo que sería la estructura social que hay dentro del pueblo. Ya los que mandan o cosas así, por decirlo de alguna manera, tienden a ser estas personas que se sabe que trabajan en cosas no del todo legales. También hablamos en el caso, volviendo al texto, del derecho, que se intenta decir que pues se plantea un poco que el derecho es como entra a limitar la violencia
ilegítima. Y lo que hace es legitimar esta misma violencia siendo cómplice en un espacio privado, tanto en el espacio privado como en el público. Cristian, un minuto. Rayos, listo. Entonces, pues en el caso de la reseña, esto quise hablar un poco también, entender, contextualizarnos a nosotros en el caso de de lo que estamos viviendo en las ciudades, no necesariamente como una zona roja o una zona alejada, sino pues precisamente con el hecho de que a pesar de que el Estado no ha hecho un buen trabajo en las zonas periféricas, igual se entiende como en las ciudades también se ve reflejado estos problemas y que no se saben controlar, en el caso de lo que vimos hace poco con el paro nacional, y cómo con el paso del tiempo, al menos aquí en Colombia, gracias a esta ausencia del Estado, todos los problemas políticos, toda esa libertad que han obtenido los diferentes grupos en contra de la ley han generado una mayor fuerza ante el país y pues genera un poco más de complicaciones al momento del Estado de intentar entrar o intentar arreglar ciertos casos de cada territorio del país. Ok, gracias Cristian. Luisa, la reacción, por favor. ¿Sí me escuchan? No sé. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches. Voy a presentar entonces la reacción a la lectura que pues acaban de presentar. Inicio este texto mencionando o haciendo una pregunta, que es: ¿la violencia es normalizada en áreas sin Dios ni ley? Aquí quiero mencionar que pues Colombia no es el único país en el mundo que cuenta con territorios donde se utiliza este concepto, este término de sin Dios ni ley. ¿Eso qué significa? Que pues hay territorios o sectores donde hay ausencia de la ley estatal y al existir ausencia y debilidad, pues entonces se presenta este conflicto que es el tema de ilegalidad y el tema de irregularidad. Esto da pie a que se presenten grupos armados al margen de la ley, pandillas, crimen organizado, población migrante, grupos dedicados al narcotráfico, entre otras situaciones. A esa pregunta, entonces, uno analiza tres aspectos. ¿Será un tema de falta de normatividad? ¿Algo falta en la ley? ¿Será un tema del Estado? ¿Será un tema de la falta de eficacia en las sanciones en tema de derecho penal? ¿O es un tema de falta de inversión en proyectos sociales que ocasionan todo este tipo de violencia y que llega a un punto en el que lo normaliza la sociedad en la que se encuentra este conflicto? Inicialmente, en un debate sobre este tipo de preguntas, se diría, bueno, inicialmente echémosle la culpa al Estado, porque, y ahí viene un tema ya más filosófico, Thomas Hobbes y Rousseau fueron, digamos, hay muchos filósofos, pero fueron de los principales que hablaron del tema de la importancia del Estado. Y el Estado existe para generar esa tranquilidad, esa armonía en la sociedad donde se encuentre su población. Ya en el tema de Hobbes, pues él indica que el Estado surge debido a que en la naturaleza del hombre puede generarse competencia por los bienes limitados. Y esto generaría discordia y ocasionaría una guerra de todos contra todos. Entonces el Estado tiene que existir en este punto para generar una armonía. Y llega Rousseau y dice, no, espera un momento, esto puede ser un tema más de contrato social. ¿Y eso qué significa? Pues que por el tema de propiedad privada, por el tema de trabajo, el hombre se puede corromper. Y esto pues generaría un conflicto, y ahí es cuando surge el contrato social, aquí es cuando estamos hablando del Estado, y el Estado debe existir para que exista una justicia, una armonía que termine las desigualdades. Luisa, te queda un minuto. Inicialmente uno pensaría eso. Entonces, puede ser por ese lado, pero esto viene más a fondo. Si miramos el tema de derecho penal, ¿será que faltan sanciones más efectivas, es más demorado? ¿Será que por eso genera violencia?
o será otro tema que tiene que ver con que el Estado no ha generado proyectos y programas sociales que involucren a este tipo de personas y elimine esos factores que de pronto ocasionan que se generen pandillas, que generen población migrante, que se genere crimen organizado, narcotráfico, prostitución, todas esas situaciones que afectan a la sociedad. Generándose eso, entonces las personas en ese entorno normalizan que este tipo de violencia exista. La persona está involucrada en ese entorno, entonces es normal que la consecuencia sea esa, que murió, que lo asesinaron, que hubo un atentado, pero si eso llega a afectar a una persona ajena a ese conflicto, a ese vínculo y a ese grupo, entonces ahí sí la gente se exalta y dice, no, es que esto está mal, esto no es moral, esto está en contra de lo que debería. Luisa, muchas gracias. Bien. Bueno, dos comentarios, comentarios sobre la reseña y sobre la reacción de Luisa. Sobre la reseña. Cristian hace una cosa importante y es identificar debates, ¿cierto? No lo mencioné en la reseña de Juan Pablo, ¿sí? ¿Qué significa identificar debates? Digamos, temas que son gruesos de la lectura y que van a ser importantes para la discusión de la clase. Por ejemplo, la discusión sobre si la pobreza en sí mismo genera violencia, que es un poco lo que Julieta sugiere, ¿cierto? Cuando hay ciertas tendencias en derecho y la discusión pública en general que ven la pobreza como, digamos, aquello que reproduce cierta condición de posibilidad para la violencia. Entonces hay ciertas políticas públicas, ciertos operadores políticos que insisten en que tenemos que diseñar políticas públicas, programas y en general inversiones, ¿cierto?, para reducir la pobreza, ¿cierto? Porque la pobreza es sinónimo de violencia. Eso es un debate grueso, ¿sí?, que me parece importante que destaca y que, bueno, que no hemos discutido el texto y no hemos arrancado en forma, es una de las discusiones de la clase, ¿cierto?, la pregunta sobre por qué persiste la violencia en Colombia. Entonces, esa es una cosa importante que hizo Cristian. Pienso que también la reseña es muy él, desde el principio, ¿no? Es decir, la manera como está escrita, ustedes la pueden leer, la pueden ver. También la impresión que tengo es esa, pone una cita de otro documento, pero es un diálogo muy suyo, ¿no? Entonces, yo de nuevo sugeriría esta primera parte de la reseña, es una descripción, es decir, este texto Julieta Lemaitre argumenta que existen, ¿cierto?, unas zonas sin ley en las zonas periféricas, incluso de las propias ciudades y por supuesto del país, zonas en donde el Estado no hace presencia, zonas que son violentas, zonas en donde no hay derechos humanos. La caracterización, simplemente la descripción. Luego describe la manera como el derecho general ha abordado esto desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista marxista y de izquierda. Y ella postula una mirada al derecho como hecho social, que significa esto. Eso es lo que hace ella en ese texto. Nos interesa para este curso de Historia de Colombia el problema del derecho y la mirada liberal, marxista, el hecho social, no tanto. La mirada constructivista y tal, no tanto. Nos interesa más esta cuestión sobre esta existencia de zonas sin ley, porque ese es un problema. O sea, ¿cómo así que hay lugares en donde está vedado, es decir, en donde otros actores mandan, en donde la violencia, ¿cierto? Hay violencia contra las personas, es decir, violaciones de derechos. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así se supone que el Estado es soberano? Si se supone que tiene el monopolio de la violencia. ¿Cómo así? Si se supone que la ley opera en todo el territorio, si esto es un Estado de Derecho. Ese es un problema en este curso, ¿cierto? Arrancando para hablar de historia de Colombia, porque ese es el Estado que tenemos. Entonces, con eso es que empezamos discutiendo. Hoy publicaron una entrevista en El Espectador a Julieta, que es actualmente magistrada de la JEP, es la magistrada que encabeza la sala de reconocimiento y verdad que hoy está imputando al exsecretario de las FARC por secuestro y esclavitud, y entrevistaron a Julieta como uno de los personajes del año, a Julieta Lemaitre. Y el título de la entrevista es ese, es decir, tenemos que llegar a zonas donde el Estado no existe. Yo ya no estoy de acuerdo con eso. Julieta fue mi profesora en la maestría y ella defiende ese punto de vista duro, ¿no? Ella tiene un libro que se llama El Estado siempre llega tarde, que por ahí lo tengo, que no he terminado de leer a propósito, y ella se juega ese punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque no es que el Estado no exista,
¿no? O hablemos de qué es el Estado, quién es el Estado para afirmar que no existe y que hay que llegar. Ella dice, yo soy jueza, yo soy el Estado, yo he llegado, yo he ido. Hay zonas del país donde nunca he visto un juez, yo fui. Me parece un poco problemático eso, ¿no? Pero esto para la recomendación sobre las reseñas, el punto concreto importante es resaltar los debates, pero primero es ¿qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? Luego, ¿cuáles son mis comentarios sobre sus argumentos? Y luego uno podría decir, un debate importante para la clase es este, en relación con violencia y pobreza. La violencia es en sí mismo resultado de la pobreza, es decir, en lugares pobres en donde hay más violencia y en donde viven los ricos, es decir, o qué tipo de violencia de acá, tal, cómo la estamos entendiendo. Eso es lo que invito con este ejercicio es a pensar, ¿no? Desde su punto de vista. Bien, sobre la reacción, varios problemas. El primero, Luisa, nunca te refieres al texto de Cristian. La reacción es sobre las reseñas. Por favor, tomen nota, la reacción es sobre las reseñas. Cuando sea su turno para hacer reseñas, ustedes van a reseñar los textos de los autores que estamos leyendo. Mientras hagan reacción, la reacción es un párrafo, Luisa, escribiste 1 cuartilla y media, es un párrafo, 500 palabras, nada más, 500 palabras, contaditas, se las dejo. Reseña 1100 palabras, reacción 500 palabras. No me dé más, que no estoy pidiendo más, no me dé menos porque tienen que ser 500, no me dé más de 1100, son 1100. O sea, eso también es un ejercicio de rigurosidad. Si les pido 1100, son 1100. Si les pido 500, son 500. Si la reseña en las instrucciones dice claramente que no es otra reseña, perdón, si las reacciones dicen claramente que no es otra reseña, que es una reacción sobre la reseña de su compañero, es una reacción sobre la reseña de su compañero, no es otra cosa. Si no, el trabajo está mal. ¿Sí? Y pues ya sabe cómo se juega en este escenario académico de estar bien o estar mal, es decir, la nota y esas cosas. El asunto es ese, es decir, es una reacción a una reseña, que no puede pasar de 500 palabras. ¿Sí? La reseña lo dice claramente en las reacciones que voy a leer y que ustedes tienen, perdón, las instrucciones y que ustedes tienen en Drive. La reseña de máximo 1100 palabras debe reflexionar y o criticar las lecturas asignadas para la sesión. Por las lecturas. Por eso la reacción eventualmente puede ser de 2 o 3 lecturas de una. Por ello no debe ser un simple resumen de los textos. En este sentido, la reseña debe primero identificar las tensiones y debates centrales en los que el texto se sitúa, los que responden en el marco de los temas de nuestro curso, en el marco de los temas del curso. Y 2, presentar de manera clara las ideas y preguntas que presentarán a discusión durante la discusión en clase. Bueno, se repite la palabra discusión. Sí, es decir, ustedes pueden en la reseña dejar algunas preguntas para que las discutamos en clase. Es decir, si Cristian tiene la pregunta de, profe, ¿usted piensa que en la zona sin ley, es decir, en donde hay Estado necesario, como un poco el punto de vista que defiende Luisa? O sea, ¿significa que si hay Estado no hay violencia? Es decir, como pensaría Julieta Demeter, es decir, llevemos el Estado y resolvemos el problema. O sea, llegando el Estado no se generan más conflictos. O sea, resolvimos el tema de la violencia llevando el Estado. ¿Y qué es el Estado? ¿Y quién es el Estado? ¿Y qué cuesta y qué compromete llevar el Estado? Estas son las preguntas que deben quedar para la discusión. Claramente en las instrucciones dice que hay que hacer ese ejercicio. Y si hay que hacerlo, ¿no? Para ser respetuosos con las reglas del juego. El objetivo es construir, adicionalmente deben incluir 1 o 2 referencias bibliográficas sugeridas sobre el tema. ¿No? Uno generalmente cuando lee algo va a la bibliografía y lee que han citado los autores, va y busca. ¿Sí? Julieta, Mauricio García Villegas y otra gente, bueno, uno va y busca, revisa, ¿cierto? Y que puede para la redacción. Estoy leyendo las instrucciones para las reseñas. El objetivo es construcción colectiva de una base bibliográfica que quede como recurso para todos y todas las estudiantes a final del semestre. No necesariamente deben incluir en la reseña lo que han leído adicional, es decir, eso la reseña solamente sobre el texto de la clase. Por último, eviten errores simples de digitación, error de ortografía, redacción, y es importante pues leerse para que la cosa vaya bien. La idea es que la reseña quede subida a las 6 de la tarde del domingo, ¿no? El párrafo de redacción, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las discusiones, los párrafos de redacción de máximo 500 palabras deben incluir una pregunta a partir del texto y su reseña, ¿no?
Esta guiará parte del debate. Durante la clase, la persona que elaboró el PAC puede formular preguntas adicionales. Esta se sube el lunes antes de empezar la clase, ¿no? Porque es importante que el domingo esté la reseña, porque la persona que hace la redacción tiene que leer la reseña. Habiendo leído el texto que queda para la clase, lee a su compañero o su compañera y comenta en la redacción esa reseña. ¿Cuál es su impresión de las preguntas que quedaron en la reseña o de lo que dijo mi compañero o compañero en la reseña? Yo pienso que debíamos también orientar la discusión hacia acá. Yo pienso que teniendo en cuenta lo que hemos leído también antes, es decir, eso es una redacción. En este curso, de acuerdo a estas instrucciones, yo sé que uno en otros cursos, una redacción es otra cosa. Pero para este curso en concreto es eso. Bien. Las reseñas, ya no la voy a leer ya por tiempo, me preocupa, pero quiero hacer esto de manera milimétrica, ¿cierto? Súper detallada, que además está quedando grabado, para que ustedes no tengan lío más adelante, ¿cierto? Sobre cómo se hace, si no les va bien, etcétera. Estoy siendo, digamos, supremamente... Esto hay que hacerlo, es decir, ustedes tienen que aprender a hacer esto y no puedo simplemente como empezar a calificar y ya, sino... que me ha pasado, también estoy aprendiendo de otros semestres. Entonces, la semana pasada hablamos de esquemas, hoy hablamos de reseñas y reacciones. A partir de la próxima clase ya vamos en materia de una y haré mis comentarios, ¿cierto?, sobre sus trabajos y pues tendré en cuenta eso para la calificación. Bien, les dejé entonces les había dicho que les había dejado dos reseñas, no encontré reacciones. Voy a buscar, pero dejé dos reseñas. Una del texto de Margarita Sergé, que vamos a leer para la próxima clase, que se llama El mito de la ausencia del Estado, la incorporación económica de las zonas de frontera en Colombia. Y el texto un texto de una señora que se llama Rosemary Nagui, que es sobre justicia transicional. Es un poco lo que quería mostrarles. Quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario sobre estos puntos. ¿Ninguno? ¿Puedo seguir? Sí. Ok, gracias. Sí, señor. Entonces todo claro, reseña, reacción, instrucciones están en Drive, leerlas cuidadosamente, tenerlas en cuenta. 5533, como decíamos en mis tiempos. Gracias, Juan. El link de la asistencia está en este momento en el chat. Ya Juan lo ha pasado varias veces. Muy generoso, que podría simplemente no seguirlo pasando, solamente hasta una hora y ya. Pero pueden firmar quienes están llegando. Bien, voy a hacer una presentación sucinta de algunos elementos de la lectura de Fernán González. Trataré de conectar algunas cosas del texto de Mauricio García Villegas de la semana pasada. Bueno, y así sucesivamente estaré brillando entre las lecturas, tratando un poco de centrar el problema, ¿no? Es decir, por qué estamos tratando en este primer módulo esta cuestión y por qué es importante en este curso. Bien, lo primero entonces sobre los autores, digamos sobre el marco teórico que está trabajando Fernán. Es el mismo marco teórico que trabaja Mauricio García Villegas, ya yo lo he presentado la clase pasada, un poco de manera muy binocular, pero es importante que ustedes tengan en cuenta estas cosas que se discute generalmente en sociología política y ciencia política y en filosofía política, por supuesto, no tanto en comunicación, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con nuestro Estado, ¿no? Es decir, ¿y qué tiene que ver esto con la discusión sobre la formación o este contraste de la formación del Estado en Colombia y en Europa? Bien, esta teoría belicista que sostiene que el Estado es, digamos, el producto de la violencia, que está en un texto que vamos a trabajar a propósito del caso de Colombia. Es la teoría belicista de la formación de Estado de Charles Tilly.
Y hay un elemento que quiero hacer notar que tiene que ver con lo que ha pasado en el caso colombiano, de la formación del Estado colombiano, pero también en lo sucesivo, luego de habernos constituido como una república, luego de la independencia, de la revolución de independencia, que por supuesto fue violenta, que es lo que ha venido pasando a lo largo incluso del siglo XX durante el conflicto armado. ¿Sí? ¿Qué significa que la guerra sea el motor de la formación del Estado? O que la violencia sea el motor de la formación del Estado, ¿no? La pregunta aquí es: ¿qué hace un Estado? Lo que diría Tilly, para el caso de los Estados europeos, lo primero, hacer la guerra, ¿no? Que significa eliminar o neutralizar rivales fuera del territorio. Lo segundo es un proceso de construcción de Estado o state building, que significa eliminar o neutralizar rivales dentro del territorio, ¿no? Más adelante una función de protección que tiene que ver con eliminar o neutralizar a los enemigos de sus clientes, es decir, de quienes aceptan la dominación del Estado. Y finalmente un proceso de extracción que supone adquirir los medios para llevar a cabo las actividades anteriores. Es decir, como lo he mencionado en la clase pasada, guerra y extracción, o que van a conducir finalmente a la consolidación de dos monopolios, que es el monopolio fiscal y el monopolio de la violencia. Esos, tengan muy en cuenta, son dos elementos centrales del Estado moderno, de los estados que tenemos, de los estados que conocemos, ¿cierto? Desde el siglo XIX a hoy, a siglo XXI, no conocemos otra forma de orden social, ¿cierto? Mundial. Estamos hablando del orden social global, ¿cierto? Hoy, probablemente lo que dice James Scott sobre Somia, que es supuestamente un gran territorio en Asia, en donde vive mucha gente que no quiere estar bajo el control del Estado, sea el único lugar en donde la gente se autogobierna. En el resto del mundo hay estados, no necesariamente estados de derecho, ¿cierto? La mayoría lo son, no necesariamente estados de derecho democráticos, ¿cierto? Pero la mayoría lo son, ¿sí? Y hoy, por supuesto, lo que se discute bajo el liderazgo de Estados Unidos es, por supuesto, la democracia liberal, los derechos humanos y la economía de mercado, todo en un solo paquete, ¿cierto? Como una manera de modernizar las relaciones internacionales, ¿no? Hay mucha gente que es muy crítica de eso, otros lo ven con pragmatismo y lo que piensan es, bueno, finalmente lo que más conviene es eso, mientras aparece otra cosa más ideal. Pero lo que tenemos en el mundo es eso, y un poco en esta teoría, esta es la manera como se ha formado. A nivel interno igual, ¿cierto? Para el caso de las guerras de secesión y para el caso de las guerras civiles o conflictos domésticos, el asunto puede parecer igual, ¿sí? Aquí fuerzas internas igualmente, es decir, hacen la guerra, ¿cierto? Llevan a cabo este proceso de eliminar, ¿cierto? Neutralizar rivales, allí en territorios que han conquistado a través de la violencia, ¿cierto? Ofrecen esto que es la protección y finalmente, por supuesto, llevan a cabo extracción, como cuando los actores armados, lo que se llaman vacunas, ¿no? Esta protección es de doble filo, ¿cierto? Porque al mismo tiempo que te ofrece protección, es también tu amenaza, ¿sí? Es decir, un poco lo que Gambetta caracteriza para el caso de mafia, es una forma de negocio de la protección, es también una amenaza, es decir, sobre todo cuando te estás dedicando a actividades ilegales o cuando estás en un lugar con una persona ilegal, cuando estás invadiendo un lugar, cuando eres raspachín, cuando estás en minas de oro que se están extrayendo ilegalmente, cuando estás en medio de un circuito de economía ilegal, ¿cierto? Quien protege ese negocio es un actor armado ilegal, ¿cierto? Entonces, que te ofrece protección a cambio de fidelidad, cierto, información, a cambio de recursos, pero que en cualquier momento puede convertirse en tu amenaza. O en una cárcel, la persona que es el líder de un patio, ¿no? O en zonas cocaleras en donde la guerrilla o un actor armado tiene el control, es decir, estás bajo su protección, pero sabes que al mismo tiempo está bajo amenaza, ¿no? Es decir, ese es como un poco el doble filo de este elemento. Por eso digo, esto no solamente funciona para la formación de los estados como los conocemos, sino que al interior, en estados que están constituidos como el nuestro, un estado constitucional, un estado democrático de derecho,
hay zonas, hay territorios en donde se da esta dinámica de formación de Estado producto de la violencia. Es probablemente durante algunos años lo vamos a saber con más precisión cuando hayan investigaciones, lo que pudo haber pasado cuando se fue las FARC, ¿cierto? Luego de la firma del acuerdo de paz. Las FARC tenía control más o menos de 240 municipios del país en 2016, a pesar de lo debilitadas que habían quedado por la guerra con Uribe y con Santos antes de la firma del acuerdo. Cuando las FARC sale, ¿cierto? Hay zonas que en particular no han conocido ni un día de paz, porque la salida de las FARC significó un vacío que otros actores llegaron a disputar. ¿Por qué? Por la riqueza que hay en esas zonas. Zonas sin ley, diría Julieta Lemaitre. Zonas en donde la ley eran las FARC, no el Estado, por eso es un poco discutible el argumento de ella, y eso siempre fue una discusión dura en la medida en que pudimos tener oportunidad de discutirlo con ella. En esta zona en donde no manda el Estado, mandan otros, ellos son el Estado de facto. Tras la salida de las FARC, otros llegaron a tener control y a ser el Estado. Esto implicaba un proceso de guerra, más adelante este building o construcción de Estado, de este nuevo orden social, de esta nueva hegemonía, de un actor que está dentro del Estado. Pero el Estado colombiano tiene la capacidad, ¿cierto?, de ocupar ese lugar, entonces lo ocupa otro, ¿sí? Por supuesto que ofrece protección y a cambio de extracción, ¿no? Esto es una dinámica, vuelvo, digamos, lo habíamos tratado la semana pasada, vuelvo a esta mirada teórica que está en el texto de Fernán, porque esto pasa también, ¿cierto? Aun cuando el Estado ya ha sido fundado, aun cuando ya tenemos independencia, ya tenemos constitución, ya tenemos Estado, esto no deja de pasar necesariamente. ¿Por qué razón? Precisamente porque hay zonas en donde la hegemonía o la soberanía del Estado no llega, es decir, es como una lámpara que no alcanza a alumbrar hasta allá, para hacer un poco la metáfora que usa Mauricio. Entonces, particularmente en zonas de frontera, hay otras zonas en donde el Estado no ha tenido oportunidad de llegar, ¿no? El Estado constitucional, el Estado formal. Bien, no voy a detener mucho en Norbert Elias, ni en lo de Bourdieu, sino acá, en estos elementos comunes para la formación del Estado en Europa, ¿cierto? La guerra, la violencia, la constitución de monopolio, ¿cierto?, fiscal y militar, la burocracia, que es lo que están en la parte de Bourdieu, y que viene un poco de la discusión sociológica sobre quién gestiona el Estado. En este caso se trata de personal administrativo especializado que se forma para que el Estado funcione. La centralización política, que significa la eliminación de fuerzas centrífugas o el poder indirecto, que es lo que dice Fernán ahora en reseña de Juan Pablo, que es lo que no ha logrado el Estado colombiano. La descentralización de la dominación, luego de una eliminación eficiente de esas fuerzas centrífugas, y finalmente el ejercicio de la protección, que es lo que hoy se llama policía. ¿Sobre esto alguna pregunta? No, señor. Bien. Entonces, estos son los elementos comunes a la formación del Estado en Europa, que había estado, digamos, también en esta línea de tiempo del documento de Mauricio García Villegas, y que vamos a ver es un poco problemática para, digamos, traslapar al caso latinoamericano o iberoamericano, incluso para el caso de España, y por supuesto para el caso de Colombia, por varios elementos, ¿no? El primero es que el Estado europeo es en buena parte el producto de la guerra. Va a decir esto, en este caso Fernán, esto hace parte del texto de Fernán González. El Estado es el resultado imprevisto de la preparación para la guerra entre naciones, que llevó a la necesidad de crear un sistema institucionalizado de recaudo fiscal y de control interno sobre la población en un territorio limitado. Esto representó el triunfo político de unos sectores sobre otros y cierta homogenización de la población. Para el caso de Iberoamérica, en la mayor parte de los países del tercer mundo, los países no definieron sus fronteras mediante la guerra, sino que heredaron las fronteras creadas por las administraciones coloniales
aunque acompañadas de las tensiones internas que ellas encubrían bajo una estructura formalmente centralista. El resultado de esto es que los nuevos estados fueron construidos sobre la base de poblaciones homogéneas y a veces hostiles entre sí. No fueron construidos, yo diría más bien que hay un problema de tipeo. Vean, estoy manifestando entonces las diferencias entre la formación del Estado en Europa y la formación del Estado en Iberoamérica, caso de Colombia, entre estos. El segundo elemento, digamos, que se distancian es el que tiene que ver con la relación entre coerción y capital, y finalmente el elemento que tiene que ver con la civilización política. Me voy a detener en este momento un poco por tiempo. En Europa el Estado es producto de un triunfo político de unos actores sobre otros, particularmente el Estado, ¿cierto? Es decir, eso lo va a decir Bourdieu, y es que la herencia del Estado dinástico, el Estado monárquico, es muy importante para el Estado moderno europeo porque la sociedad de alguna manera está domesticada. Es decir, la sociedad europea había de alguna manera aceptado que había algo por encima de ella, que era el rey, ¿sí? El poder dinástico. Cuando el poder dinástico entró en crisis, cuando degeneró, obviamente hubo una revolución, y por supuesto nació lo que tenemos hoy, y esta idea de nada está por encima de la ley, es decir, ni el rey. Que la idea antes era el rey, el Estado es rey. Luis XVI, por ejemplo, en Francia, yo soy el Estado. Con la revolución, no, tú no eres el Estado, el Estado es una cosa que está por encima de todo el mundo y todos somos iguales. Por eso el lema de la Revolución Francesa es igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? Egalité es como el elemento de todos ante la ley somos iguales. Esto aparece ahí, por supuesto, la filosofía política de Montesquieu, Robespierre, bueno, en fin, los filósofos políticos de la época, ¿cómo se llama el que estaba citando Luis ahora? Rousseau, sobre todo Rousseau, mucho Rousseau. Y, perdón que no tenía el teléfono silenciado y se me fue la idea. Pero esta centralización es muy exitosa en el caso europeo porque había ya un consenso, cierto, social de que había algo por encima de la sociedad. Entonces, tras estar el rey y el Estado, ahora el Estado se posa por encima del Estado, de alguna manera tiene ese lugar privilegiado. Gana eso, ¿no? Ese es un elemento importante. Para el caso del tercer mundo, el Estado es un actor político que no logra derrotar otras formas de poder social regional y otras redes segmentadas de poder, sino que está obligado a coexistir o competir con ellas por el control de la regulación política como un actor más o menos, con más o menos poder y recursos, ¿no? Ese es un elemento clave, es decir, para el caso latinoamericano, ¿sí? Ha habido fuerzas sociales más poderosas que el Estado, lo que quiere decir es eso, ¿no? Creo que estamos conmemorando 100 años, bueno, no, 100 años no, 90 años, no sé, van a ser 95 años de la masacre de las bananeras. ¿Qué fue esta masacre? Que ni siquiera sabemos a cuántas personas asesinaron el ejército, porque está haciendo lo que sigue haciendo, que es defender a las empresas. Pues en ese momento el ejército estaba defendiendo a United Fruit Company, que era una multinacional norteamericana que tenía una verdadera economía de enclave, es decir, esclavizaba gente en el departamento de Magdalena, en esa región. Hubo unas protestas, ¿cierto? Llegó el Partido Socialista de los Trabajadores, María Cano a la cabeza, Ernesto Maecha, bueno, en fin, Torres Giraldo, quienes en ese momento eran la izquierda colombiana, lo más granado de la izquierda colombiana, y esa protesta, un asesinato en masa, una masacre, ni siquiera sabemos si fueron 1.500, 100 personas asesinadas, promovido por la empresa, promovido por United Fruit Company. Fue el ejército, pero fue promovido por la empresa y por supuesto permitido por el gobierno, que en ese momento era el gobierno de Abadía Méndez, gobierno conservador. En 1928 fue esa masacre. ¿Qué era el Estado frente a la empresa? Sí, o sea, es decir, cuando digo fuerzas sociales más poderosas que el Estado, ese es un caso importante. Es decir, esa empresa era más fuerte que el Estado colombiano. Era una empresa norteamericana que tenía presencia en todo el mundo, ¿sí? Y que el Estado no podía controlar.
que el Estado no podía, ¿cierto? De hecho, le había cedido una parte del país para que explotara económicamente a través de, ¿cierto?, del cultivo y de la exportación de bananos, es decir, a lo que se dedicaba. ¿Cuánto recibía el Estado colombiano producto de regal de ese negocio? Probablemente muy poco. ¿Sí? Y los gamonales que gestionaban esa multinacional, pues vivían a sus anchas en el país. Es decir, ese es un buen ejemplo, digamos, de un actor privado constituido, que era United Fruit Company, que podía hacer lo que quisiera en Colombia. Más adelante otras multinacionales lo han hecho, ¿no? Es decir, hemos conocido noticias de multinacionales que han contratado paramilitares para asesinar sindicalistas o líderes sociales, ¿no? Prodeco, ¿cierto? Drummond, ¿no? Y que no solamente, pues, cometen asesinato político, sino también contaminan el ambiente terriblemente. La última noticia que leí sobre este tema fue una que se iba y que había dejado una montaña de desechos súper tóxica y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, esas son, digamos, algunos ejemplos de cómo hay fuerzas sociales y fuerzas económicas que son más poderosas. Por supuesto, el Estado colombiano hoy es un Estado mucho más fuerte que hace 100 años, ¿no? Y ha venido siendo cada vez sofisticándose mucho más, ¿no? Cada vez ha sido el Estado colombiano mucho más, no es un sinónimo de fuerte, ¿no? Pero es un Estado mucho más consolidado, ¿no? Pero no termina de serlo, o sea, no es el Estado norteamericano, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos. Por supuesto, hay muchos más ejemplos de esto, pero me parece importante en este proceso, ¿no? Y eso no ha pasado solamente en el Estado colombiano, ha pasado Guatemala, Salvador, es decir, Perú, en donde empresas o también criminales, abiertamente criminales, han logrado como doblegar el Estado. Y ese son elementos interesantes para plantear acá. Bien, otras tres características ya propiamente de este Estado iberoamericano que se refiere Fernán. El primero es la delimitación territorial exterior. Estas delimitaciones territoriales ya estaban prefiguradas, ¿no? Es decir, la corona, el gobierno de la corona de España había, digamos, definido virreinatos, audiencias reales, capitanías, que no, digamos, que no se rehicieron con la guerra, ¿no? Con la revolución de independencia, ¿no? Sino que los criollos no adoptaron ese mismo modelo de gobierno, por supuesto, pues porque fue expulsado el virrey y fue expulsado, digamos, el ejército español, pero no removieron estas fronteras, ¿no? Es decir, no se redefinió el ordenamiento territorial, ¿no? Más bien fue el ordenamiento político, como el esquema de gobernanza español. Otro elemento importante, bueno, este ordenamiento, no hubo delimitación territorial exterior como el caso de Europa, ¿cierto? Y el ordenamiento territorial interior fue el que fue contestado, ¿no? Ciudades, villas, lugares, pueblos de indios, ¿no? Esto implicó ambiguas relaciones con la corona española y las autoridades centrales de Colombia y una intensa competencia entre las poblaciones coloniales en torno a su sitio en la jerarquía interna y a sus límites con las poblaciones vecinas. El elemento que me interesa acerca del vacío de poder y clientelismo y que tiene que ver con la delegación de poder que había mencionado Juan Pablo, es acerca de los límites territoriales que la institucionalidad no alcanzaba a cubrir, pues los llamaba territorios vacíos o territorios nacionales, lo cual mostraba pues que había más territorio que organización política. Lo mencioné en la clase pasada con el mapa del vicariato, ¿cierto? En el que es un mapa de Colombia muy grande, en el que las instituciones que le gestionan están apenas en una franja del país, que es la franja del centro, digamos el mundo andino, pero completamente sin ninguna posibilidad, digamos, de ejercer algún control y gobierno sobre la periferia de ese mundo andino, en donde habían instituciones que funcionaban medianamente, ¿no? Otro elemento importante es, digamos, la competencia intensa entre redes políticas regionales que heredaban la antigua jerarquía tradicional territorial y social y las funciones de representación política, así como entre las poblaciones emergentes que buscaban
desplazar la posición hegemónica a las tradicionales ciudades de inicios de la colonia. Bien, sobre esto alguna pregunta, quería detenerme un poco acá. Por mi parte no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos procesos, digamos, de formación distintos, digamos, de concreción institucional distinto, aunque nosotros imitamos el modelo de Orbis. O sea, es decir, porque ¿a qué va esto? Es decir, tenemos estados, por eso decía ahora, es decir, la relación internacional entre estados. Es la forma como está organizado el mundo hoy, ¿cierto? Pero estos estados no tienen, ¿cierto?, la misma trayectoria histórica, ¿cierto? No son iguales. ¿Cierto? Y la pregunta, o sea, si les preguntan por qué no somos iguales, es porque tenemos una trayectoria particular. Entonces, en el caso de este continente, que venimos, ¿cierto?, de una colonización y de destrucción, digamos, de las relaciones de poder previas, ¿cierto?, prehispánicas, que de alguna manera sobrevivieron ahí sincréticamente, pero que fueron devastadas para poner cierto modelo de gobierno distinto y de gestión del territorio distinto. Nosotros sobre eso nos construimos, como está como una doble colonización, ¿no? La previa y la posterior, porque después adoptamos el modelo que también adoptaría España y que adoptaría Europa para organizar la sociedad, que es la formación, la construcción del Estado, ¿cierto? A eso es que quiero ir. Entonces, todos tenemos estados, pero no todos los estados son iguales. El de allá, de acuerdo con esta teoría que estoy describiendo, se formó de esa manera. El nuestro, con una revolución de independencia que miró hacia allá. Tenía dos modelos, finalmente se quedó con el modelo rusoniano de Estado, o el Estado unitario centralizado francés, ¿cierto? Pero antes de llegar a lo que somos, nos encontramos, ¿cierto?, con estas diferencias en relación con la guerra, la relación coerción-capital, el problema de la centralización política y tres características importantes. El primero, la delimitación territorial hacia afuera, ¿cierto?, que no dependió de la guerra, sino que se quedó con las fronteras que había delimitado la corona. Un ordenamiento territorial interior, ¿sí?, que estaba dividido en ciudades, villas, lugares y pueblos de indios, claramente jerarquizado y que ya había determinado también el gobierno de la corona. Y este elemento, ¿cierto?, importante, que es en el que nos queremos centrar, tiene que ver con este vacío de poder, que significa que tenemos más geografía que instituciones, que tenemos un territorio muy grande que gestionar, ¿cierto?, y que no logramos gestionar. Y esto viene desde la colonia. Esto se explica, ¿cierto?, esta trayectoria. Por eso no somos como ellos, ¿sí? Somos distintos de esta trayectoria que tenemos. Es decir, acá nos vendían el carro, pero no venía con llantas. Una cosa así. Y finalmente, el clientelismo, que es el segundo tema un poco que vamos a ver más adelante, y que también viene desde allá. Y lo que se disputa a nivel local, estos cacicazgos, es relación con el centro. En el centro hay recursos, en el centro está la modernidad, en el centro están los doctores. Los doctores no ganan la presidencia de la República, sino es con los votos de acá, ¿cierto? De estas clientelas, esta gente despreciable y horrible con la que no nos queremos tomar nunca fotos, pero que sabemos finalmente que son los que mueven la votación en ciertas zonas en donde nosotros eventualmente vamos. Hablo por los señoritos del centro, y esta relación ha sido siempre así, ¿no? Es decir, desde la colonia hasta acá. Entonces, para que quede un poco clara la cosa.
Se pueden entonces, digamos, recoger 4 cosas, ¿no? El primero es el problema de la habilidad. El segundo es una forma de independencia hacia afuera, pero ingobernabilidad hacia adentro, para el caso del Estado latinoamericano. El problema de la soberanía, ¿cierto? Tiene que ver con igualdad formal, es decir, adoptamos el modelo de Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley. Entonces, pero solamente en las leyes, ¿no? Porque en la vida real lo que hay es una desigualdad crónica. Segundo, el problema del vacío estatal. Y el tercero es el quiebro efectivo del monopolio de la violencia. Es decir, son como las características. Y hay una cosa que señala este autor que es importante, es una incapacidad de hacer cumplir la ley, ¿no? Y esto tiene que ver con 2 asuntos, que son la cooptación estatal, sobre todo por parte de poderes económicos, y los clientelismos. Y algunas características que me han quedado por fuera, que ahora que quité la presentación las vi, para los estados latinoamericanos, ¿no? Primero, la falta del monopolio de la coacción física y disciplinaria, está hablando del monopolio de la violencia, ¿cierto? La dificultad para domesticar las fuerzas sociales con poder de fuego, pero también otras con poder económico, y el problema de no controlar las propias instituciones estatales. Otro elemento importante, inexistencia de procesos disciplinarios eficientes, es decir, de hacer cumplir la ley, no acatamiento de la ley y no centralización política. Esos son algunos elementos, digamos, comunes al Estado latinoamericano. En términos generales, a las diferencias en procesos concretos de formación del Estado en Europa e Iberoamérica, se debe resaltar que, acá estoy citando a Fernán González, el predominio político, bélico y económico de Europa y su prolongación en Norteamérica en el contexto mundial de los últimos 5 siglos ha llevado a que sus países impusieran un modelo institucional de organización de poder político que conocemos como Estado moderno, que continúa predominando hasta hoy. Esto hace que la mayor parte de los países del llamado tercer mundo, el mundo no occidental, estén organizados formalmente como estados nacionales, han adoptado el ensamble institucional propio de la experiencia europea, división de poderes, organizaciones diferenciadas por funciones, independiente de sus realidades sociales, económicas y culturales, provenientes de sus procesos históricos que son muy diferenciados de los que analizaremos para el caso europeo. Este es simplemente la cita textual más técnica y más elaborada de una cosa que he estado diciendo, ¿no? Y es la diferencia, es decir, adoptamos el modelo, adoptamos el aparato, el casco del Estado, tenemos un Estado, no sé si es porque nos queríamos parecer a ellos, no me interesa eso, o es porque no había más en ese momento, pero en lo concreto, lo importante acá es que somos distintos, tenemos trayectorias distintas, venimos de lugares diferentes, no podíamos terminar en el mismo lugar, no podíamos ser el mismo Estado, máxime cuando hemos sido colonizados, ¿cierto? Y saqueados además por las desiguales relaciones que hemos tenido, digamos, en la economía internacional, ¿sí? Una relación en la que pues, los estados fuertes explotan ciertos recursos, materias primas, ¿cierto? En el que nosotros tenemos solamente ese lugar para la economía, ¿no? Es decir, nosotros no producimos nada en absoluto que contenga tecnología, sino que somos los que damos el oro, o el cobre, o el coltán, ¿no? Y nosotros no tenemos como más lugar en el mundo que no sea ese, ¿no? El de un lugar donde se va a extraer recursos. No producimos nada, no importamos hasta un televisor, que eso ya lo hacen en Bolivia, en Argentina, en la India. En Colombia, el día sin IVA no hace sino vender televisores importados. Entonces, es problema eso, ¿no? Es un problema eso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O comentario? Bien, voy a terminar con la cuestión del Estado fallido. Bien, ¿qué es un Estado fallido? ¿Qué piensan ustedes?
y la presencia diferencial del Estado. Se supone que todo el mundo leyó este documento, ¿no? Pues, profe, pues donde no hay poder, la autoridad, pues como que digamos, como que la autoridad, como quien dice, prácticamente no existe. O sea, es un país donde hay una desobediencia y está es muy desordenada. Ok. Bien, Fernán discute un poco la cuestión del Estado fallido. Y lo que va a decir bueno, citando estos índices, por ejemplo, de esta revista, es como una revista de política internacional, se define el Estado fallido como pérdida de control del territorio, el monopolio de la coerción legítima, falta de autoridad para tomar decisiones colectivas u ofrecer servicios públicos, desobediencia civil de la población, presencia de ejércitos extranjeros, resistencia generalizada a pagar impuestos, desarrollo desigual, criminalización o deslegitimación del Estado y traslado de lealtades de la gente a otros líderes, pueden ser señores de la guerra, jefes rebeldes, desplazamiento forzado de la población y degradación ecológica, de acuerdo a Foreign Policy Review. Es lo que es, como decía ahora, muy problemático, digamos, ponerle estos atributos al Estado colombiano en lugares en donde nunca ha estado. Es decir, el problema es, como lo he venido mencionando, es que no ha sido posible copar territorio. Es decir, el Estado no se ha derramado por completo. Entonces, decir que allí es fallido es un problemático porque en otros lugares funciona bien, ¿no? En otros lugares el Estado funciona relativamente bien. Y la pregunta es, ¿por qué en algunos lugares sí y en otros no? ¿Sí? Ese es un poco el elemento que él trata de responder para llegar a un concepto el que me voy a detener un poco ahora, ¿no? El índice Rothberg lo que dice es que en un estado fallido, o sea, digamos, las variables para definir si un estado es fallido pasan por el monopolio de la violencia, la regulación de conflictos, la participación política, la prestación de servicios, la durabilidad de la violencia antiestatal, el crecimiento de la violencia criminal, la debilidad institucional, la ausencia de autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo, creencia de burocracia profesionalizada, la politización del ejército, la destrucción o deterioro de la infraestructura física, la privatización de los sistemas de salud y educación y corrupción generalizada. En general, la pérdida de legitimidad política, es decir, uno diría, no, pues se adapta perfectamente al caso colombiano, pero de nuevo la cuestión es, no es el Estado todo en el territorio, es decir, probablemente en el nivel local, en algunos lugares sí, ¿no? Pero en otros lugares no. En algunos elementos, ¿no? En otros no puede decir, sí, pues claro, corrupción generalizada, esta cooptación del Poder Ejecutivo, bueno, del Poder Judicial por el Ejecutivo, es decir, estas cosas eventualmente pueden pasar. Esta red de buen gobierno estaría indicando ya una tutela de las entidades supranacionales sobre el sistema de Estados-Nación que intervendrían para evitar el colapso o fracaso de lo que estuvieran en cuidados intensivos. Esto es porque no es gratuito, ¿no? Es decir, esta definición tiene mucho que ver con otra forma también de colonización, ya no la colonización de 1492, sino una forma de colonialidad también en el que hay unos lugares, hay unos países que orientan a otros sobre qué es el desarrollo, cómo deben conducirse, qué instituciones políticas deben tener y cómo deben gestionarlas. Por eso es como tenemos un índice acá y queremos ver qué tanto te acercas a este índice, porque si estás cerca, no eres como nosotros. Tienes que estar lejos para que puedas hacer parte del club de los países ricos como la OCDE u otros en donde tú no vas a aparecer como un estado fallido. Lo que dicen es, bueno, primer problemático, no perder de vista la trayectoria en la formación del Estado, ¿cierto? Esta cuestión histórica, cultural, social, pero además este elemento de control de estos índices también es muy inadecuado, ¿no? Para vernos a nosotros mismos con los lentes de los índices que hacen una serie de países, Banco Mundial, con interés que no es distinto que el de tener control, ¿cierto?, sobre la manera como los estados se desarrollan. Ese es otro elemento, digamos, crítico que aparece en la lectura, ¿no? La debilidad del Estado y su incapacidad para ejercer el monopolio de la coerción legítima en buena parte del territorio puede interpretarse más bien como escenario de la inserción de actores ilegales, armados o no, en la vida pública colombiana. Inserción facilitada por la articulación del gobierno de Uribe con los poderes realmente existentes en regiones y localidades,
que fueron apoyados por los señores de la guerra de los grupos paramilitares, que es lo que se define como parapolítica. Bien, este concepto, el de Fernán González, que es con lo que quiero un poco terminar, que es esto de presencia diferencial del Estado en el espacio y en el tiempo, con el que quiero que lean, que relean, que piensen, ¿cierto? Que es una definición, pues últimamente creería yo que como la más elaborada, es decir, este señor y su equipo de trabajo, Teófilo Vargas e Ingrid Bolívar, en ese momento, se plantearon esta discusión, es decir, no estaban cómodos con esto, este Estado colombiano es un Estado fallido, este es un Estado colapsado, este es un Estado débil, no estaban como conformes con esos conceptos, porque son conceptos de afuera, ¿no? Y de estos índices, digamos, internacionales que nada tienen que ver con la experiencia colombiana. Entonces, por eso dan este debate y un poco el concepto que plantean, ¿cierto? Que lo quiero poner acá, que lo vean, que se familiaricen con él. Es una manera de explicar esta característica del Estado colombiano, ¿no? Y es que sea fuerte en algunos lugares y en otros lados muy débil. Entonces es un poco también difícil usar las expresiones para no volver sobre lo que estos autores quieren criticar. ¿Cierto? Pero es un Estado que tiene una presencia, que funciona relativamente bien, sobre todo en las ciudades capitales, pero en otros lugares no funciona, diría Julieta, y su concepto de zona de ley, porque no existe, no hay ley allá, no hay ley, ¿no? Allá hay pobreza, hay violencia, ¿no? Y eso no es solamente en las zonas periféricas del país, eso también en las zonas periféricas de las ciudades, incluso en el centro del país. Entonces por eso se presentan casos, que es la película que quiero que vean, en una ciudad como Medellín, del centro del país, ¿cierto? Cuya periferia ha sido tremendamente violenta y presenta dinámicas de violencia tremenda. Entonces quiero que vean la sierra, que ya les escribí en el chat, creo que se borró porque me fui a... Ah, no, ahí está. Que vean la sierra de Scott Dalton y Margarita Martínez y la vamos a comentar probablemente en alguna clase, o no seguro que la próxima. Quiero que vean esa peli y tengamos en cuenta esta cuestión. Lo otro que ustedes deben tener en la cabeza, aparte de estas lecturas, este concepto, esta idea de la zona sin ley y estas características amplias que estamos abordando del Estado colombiano para empezar este curso, es la charla que les dejé a Javier Revelo Rebollero, es decir, este proyecto de justicia sobre el Estado, ¿cierto? La debilidad local, ¿no? El estudio del Estado en el nivel local. Ese me parece importante, quiero que tengan esas cosas en la cabeza para organizar un poco una actividad final de este módulo para empezar a conversar sobre estas cosas, ¿sí? Pero bien a partir de estos elementos que estamos viendo en las lecturas. Esta clase de Javier me parece fenomenal, esta charla que hizo para la Universidad de Tolima, y bueno, la película que dejé, y voy a dar otra película más adelante. ¿Qué dice Fernán? Este concepto lo que hace es expresar la manera diferente como eran las instituciones estatales en las diversas regiones según su relación con la red de poder previamente existentes en ellas y su inserción en la vida económica y los grados de cohesión y jerarquización sociales que ellas hayan logrado desarrollar. Este concepto se encuentra íntimamente ligado con los procesos de poblamiento e integración territorial del Estado y busca diferenciar la manera como operan las instituciones estatales en las regiones más integradas a la vida nacional, del modo como funcionan en las zonas rurales periféricas y de las zonas integradas a medias. Entonces, si tenemos un mapa de Colombia, a partir de este concepto podríamos marcar en un color, como haría Guillermo O'Donnell en su famoso trabajo sobre el Estado latinoamericano, zonas marrones y zonas azules y zonas verdes. Las zonas marrones son las zonas en donde serían, como en términos de Julieta Lemaitre, las zonas sin ley. ¿No? Las zonas verdes serían las zonas en donde funciona relativamente bien el Estado, y las zonas azules son zonas, en términos de Fernán, integradas, zonas consolidadas. ¿Cuáles son esas zonas del país consolidadas o integradas? ¿Cierto? Aquellas en donde funciona el Estado, ¿no? Las zonas verdes, reitero, ¿cierto? Las zonas menos integradas, y las zonas marrones en donde no opera el Estado, es decir, en donde son zonas
zonas esto sin ley. La cuestión es que eso se explica por esto que he venido planteando desde la colonia, ¿cierto? Desde el 19, desde la independencia, y la manera como estas regiones se habían integrado también al desarrollo del país, ¿no? Es un poco lo que ellos quieren defender, ¿no? No es, digamos, caprichoso, ¿no? Que, no sé, un departamento como el Caquetá o el Putumayo no tenga el mismo nivel de desarrollo de un departamento como Antioquia, ¿sí? O para el caso de Tolima y Antioquia, o Valle, Tolima, ¿no? Es decir, Colombia se ha desarrollado a través de tres puntas, que es Bolívar, perdón, Atlántico en el norte del país, Antioquia en la región andina, porque tiene puerto también, ¿cierto? Está cerca al mar, Atlántico que tiene puerto, Valle del Cauca que tiene puerto del Pacífico desde Buenaventura, y Bogotá que es la capital, es decir, el famoso Triángulo de Oro, el desarrollo colombiano. Demás zonas no tienen, digamos, un sector privado fuerte, con excepción de algunas, probablemente Santander y Bucaramanga, que han tenido un poco, ¿cierto?, una bonanza por su cercanía también de frontera con Venezuela, Pereira, que mucha gente dice que tiene que ver también con dineros ilegales, pero que han empezado a tener, digamos, una dinámica distinta, eh, que no han tenido otras regiones, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, digamos, el tejido empresarial y La Plata está ahí. Lo demás son zonas de economía casi que de enclave, en donde lo que hay es proyectos de extracción minera energética, pero hay mucha pobreza. Los llanos orientales, por ejemplo, producen miles y miles y miles y miles y millones de barriles de petróleo, pero ya no hay plata. Allá la riqueza está adentro, la saca una empresa, la mete en un tubo y se la lleva para otro lado. Y la plata obviamente la gastan en otro lado, no allá. O en donde hay carbón, por ejemplo, ya no en Atlántico, sino en el Cesar, ¿cierto? Donde hay grandes procesos de extracción minera energética. ¿Hay riqueza? No hay riqueza. Hay sequía de ríos, ¿cierto? Hay contaminación, pero no hay riqueza. O la riqueza no es allá, la riqueza se la llevan a otro lado. En este caso, la exportan. Y al país le quedan regalías pírricas como de 3% por esa riqueza que extraen, ¿no? Como en el caso del Chocó también con otra minería, con la madera, es decir, otros procesos económicos que no son estos que generan de verdad riqueza como los que hay en estas regiones, pero esto tiene que ver con la manera como ellas se habían integrado desde antes, es decir, con la manera con la dinámica un poco de esas regiones previas, ¿no? Es decir, la lectura tiene que ser un poco hacia atrás. Por eso el trabajo de este autor, digamos, es tan generoso en su lectura de contexto sobre sobre los procesos de poblamiento y la manera como se integraron al país desde temprano, ¿no? Me parece que lo que vale la pena esto resaltar, ¿no? Entonces, vuelvo a leerlo, expresa la manera diferente como operan las instituciones estatales en las diversas regiones según su relación con redes de poder previamente existentes en ellas y su inserción en la vida económica y los grados de cohesión y jerarquización sociales que ellas hayan logrado desarrollar. Se encuentra íntimamente ligado con los procesos de poblamiento e integración territorial del Estado y busca diferenciar la manera como operan las instituciones estatales en las regiones más integradas, es decir, más ricas a la vida nacional, del modo como funcionan en las zonas rurales periféricas y en las zonas integradas a medias, es decir, las zonas más pobres. Bien, yo creería que faltando 5 minutos para las 10 podemos dejar hasta acá. Voy a revisar sus esquemas conceptuales y vamos pues avanzando. Para la próxima clase quiero que vean entonces la película de Scott Dalton y de Margarita Martínez que se llama La Sierra. La ven en YouTube, es un documental breve, fácil. Y voy a dejarles algunas lecturas ya para la próxima clase. Quiero que escojamos antes de que se termine ya Photo Finish las personas que van a hacer reseñas y reacciones para la próxima clase.
Los textos son... El texto principal es el texto de Margarita Sergé que se llama El mito de la ausencia del Estado. ¿Quién lo quiere presentar? ¿Lo escojo yo? La persona que hace reseña. Bien, lo escojo yo porque ya creo que no vamos a discutir. Entonces voy a revisar las personas que están inscritas. Voy a mandar un correo a quien corresponde reseña y redacción por texto. Nos vemos el lunes. Recuerden que la reseña se sube el domingo al Drive para que la persona que tiene a su cargo la redacción la pueda revisar y poner la redacción el lunes en la carpeta correspondiente a la sesión 2, que la voy a abrir ya mismo. Así que muy bien, nos vemos la próxima semana y que tengan buena noche, descansen. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.